Estas son nuestra gama de productos, ¿vale? De la parte central hacia la izquierda son los equipos de conexión a red, los que veremos hoy, ¿vale? Los inversores de conexión a red. Y de la parte central hacia la derecha, los equipos de aislada, ¿vale? Off-grid, ¿vale? Que veremos mañana. Aquí veremos estos tres primeros equipos. Son inversores on-grid monofásicos, ¿vale? Aunque este equipo también es de apariencia de nuestros nuevos sistemas trifásicos, ¿vale? Nuestros nuevos inversores trifásicos, QC 3 Flash. Esto es un poquito una línea del tiempo de donde venimos hacia donde nos encontramos ahora. Este fue el primer equipo monofásico, el QCEP, el QCEP 3, ¿vale? Y que ya no se fabrican. Y esta es la nueva tecnología QCEP Flex, ¿vale? Como decía, monofásico y trifásico. Ahora ahondaremos más sobre las características de uno y otro. Y en la parte central es se encuentra el QCEP Flex XL, el inversor trifásico, ¿vale? Entonces, son los inversores enfocados para autoconsumo doméstico, como decía, son inversores que van desde los 1,5 hasta los 10 kilovatios, ¿vale? Tienen 1 o 2 seguidores MPPT para uso en interiores y en exteriores, gracias a su IP, ¿vale? A sus protecciones. Como decía, son inversores tanto monofásicos como trifásicos y de aplicación internacional, ya que vienen predefinidos o preinstaladas hasta 80 configuración de país, ¿vale? Que es en la puesta en marcha, es donde debemos indicarle en qué país está instalado para configurarse con esa normativa acorde a ese país, ¿vale? En cuanto a la tensión de red y distintas características de ese país o de esa red, ¿vale? Como decía, los inversores de conexión los inversores monofásicos de conexión a red, la gama QC Flex, se pueden dividir en inversores con un MPPT, ¿vale? E inversores con 2 MPPT, ¿vale? Los inversores con un MPPT tienen potencia desde los 1,5 kilovatios hasta los 3,6, ¿vale? En saltos de 500 en 500 vatios, ¿vale? Mientras que los inversores de 2 MPPTs, el modelo más pequeño empieza en 3 kilovatios, ¿vale? Y el modelo mayor es el de 5 kilovatios, que es un nuevo modelo que estaba diseñado para lanzar al mercado en abril, pero con todo esto del coronavirus, no sé exactamente, la verdad que Guillermo ahora nos puede comentar si ya está disponible, pero en las tarifas ya aparece, ¿vale? Es el nuevo inversor de 5 kilovatios, porque veíamos que quedarnos en un inversor monofásico de 4,6 kilovatios, pues como que era un poquito quedarnos cojos, ¿sabes? Entonces, aunque es 500 vatios más, 400 vatios más, pero ya podemos llegar a una potencia redonda de 5 kilovatios, ¿vale? De apariencia es exactamente igual, ¿vale? Simplemente que uno tiene un MPPT y otro tiene 2 MPPTs, 2 entradas fotovoltaicas, ¿vale? Y en cuanto a inversores trifásicos de conexión a red, ¿vale? Tenemos el QCFlex XL, ¿vale? Que tiene 12 MPPT, cuya potencia son de 4,2, 5,5, 7, 8,5 y 10 kilovatios, ¿vale? Y la nueva gama de inversores trifásicos que nace para complementar esa gama de potencias del QCFS XL y que no haya salto de potencia tan grande de 1,5 kilovatio entre un modelo y otro. Y ahí nacen el modelo QCEP 3 Flex, ¿vale? Que tiene un MPPT y cuya potencia de inversor
empieza en los 3,2 kilovatios hasta los 6 kilovatios, habiendo inversores de 4 y de 5 kilovatios. A ver, voy a ver si me habéis escrito algo. Sí, me dice Guillermo que el inversor de 5 kilovatios monofásico estará operativo a final de mayo. ¿Vale? Al final todo el tema del coronavirus nos ha afectado a todos. Al final de mayo estará, pero en la lista de precios ya está. Si no tenéis la actualización, me lo decís o escribís a mi compañero Javier Rodríguez para que os la mande y ya podéis hacer la prerreserva para que seáis los primeros en recibir estas potencias, ¿vale? De este inversor de 5 kilovatios. No veo chat, a ver si hay alguna del chat. Vale, continúo. Me pregunta Ana Cristina, ¿dónde está la oficina en Portugal? No, cuando digo que estamos cuando he dicho antes que estamos que damos servicio para España, Portugal y Latinoamérica, es desde Villacañas, desde España, ¿vale? A través de distribuidores como por ejemplo es vuestro caso Donauer, ¿vale? Pero el soporte técnico, las formaciones, el desarrollo de producto, todo esto de las compras se hacen a través de este Ibérica, ¿vale? Vale, no hay ningún tipo de consulta. Si oís muy deprisa o vais teniendo algún tipo de duda, paradme, abriré el micrófono y comentádmelo, ¿vale? Que yo hablo solo y... A ver, vale. Vale, vamos a entrar un poquito en detalles acerca de la tecnología CULCE-FLEX, ¿vale? La tecnología CULCE-FLEX es sinónimo de eficiencia, ya que tiene un rendimiento muy estable en todo el rango de potencia, ¿vale? O sea, desde potencias que van desde más o menos el 30% de la potencia nominal del inversor, desde esos rangos, el rendimiento, la eficiencia ya es cercano a la eficiencia, al rendimiento óptimo del inversor, ¿vale? Entonces hace que cuando entra en funcionamiento estos inversores empiecen a trabajar a un rendimiento muy elevado, cercano al 94-95%, como veremos ahora más adelante, ¿vale? También es sinónimo de cool. Cuando hablo de cool me refiero a que al tener una eficiencia mayor generan también menor calor residual. Y esto implica que los disipadores de calor son innecesarios. Es decir, nuestros equipos, el CoolC Flex y el CoolC Flex, ¿vale? Son totalmente herméticos, ¿vale? No tienen ninguna salida al exterior más allá de que, en este caso, de los puertos de comunicación, ¿vale? No tiene ningún tipo de ventilador externo para conseguir una ventilación forzada, sino que gracias a la tecnología CoolCep hace que los propios disipadores están incluidos en la placa electrónica del inversor y en todo lo que es la carcasa del propio inversor. Lo que hace que al no tener esas aperturas al exterior, puedan tener una vida útil más duradera estos inversores, ya que no tienen entrada de polvo o de pequeños insectos o de animales en general que puedan dañar la circuitería y puedan afectar a la vida útil del inversor, ¿vale? Por lo tanto,
al final es la pescadilla que se muerde la cola, ya que esta tecnología consigue ser más eficiente, que el inversor tenga mayor eficiencia, tenga menor calor, genere menor calor y por lo tanto no necesite esos disipadores externos. Y al tener menor pérdidas térmicas, pues los componentes se mantienen a menor temperatura y tienen una vida útil mayor. Como decía, tenemos inversores tenemos inversores de 12 MPPT a partir de 3 kilovatios en monofásico, ¿vale? Y en trifásico exactamente igual, en la gama QC-Flex XL, ¿vale? Podemos jugar con distintas configuraciones fotovoltaicas, gracias a lo que ahora comentaremos, las tensiones de entrada de funcionamiento ser más baja que cualquier inversor de la competencia, ¿vale? De conexión a red, ¿vale? Como decía antes, gracias a la robusta carcasa y aislada con IP65, por no tener ningún tipo de apertura al exterior, se pueden instalar tanto en interior como en exterior. Obviamente, si cuidamos un poco el inversor, es decir, si lo resguardamos un poquito, le ayudaremos al inversor a que tenga una vida útil más duradera, pero no hay ningún tipo de problema porque pueda recibir directamente tanto rayos de sol como lluvia, ¿vale? No le afecta ni a la electrónica ni al inversor, ¿vale? Empezamos con potencias muy bajitas, como hemos visto antes, de 1,5 kilovatios, ¿vale? Lo cual hace que, por ejemplo, el inversor de 1,5 kilovatios sea prácticamente como un optimizador, prácticamente, ya que este inversor de 1,5 kilovatios, de hecho, en la gama de 1,5, 2 y 2,5 kilovatios, solamente necesitan 3 paneles fotovoltaicos en serie para su funcionamiento. Con potencias tan bajas, como decía, podemos sustituir estos inversores, un inversor de estos, podemos sustituir estos optimizadores para salvar sombras o salvar cualquier tipo de incidencia en nuestra cubierta. Por lo tanto, podemos ahorrar en costes también, ¿vale? Y son inversores con una instalación muy sencillita, ya que somos conscientes que nuestro nicho de mercado está enfocado a los instaladores sin entenderme, a instaladores electricistas, ¿vale? A los cuales tampoco tienen mucho conocimiento y entonces nuestro objetivo es facilitarlo en lo máximo posible para esta instalación no solo la instalación, sino también la puesta en marcha, para que no tengan ese miedo o ese temor pues, a que puedan tener una sobretensión o a que puedan tener algún problema en la puesta en marcha. ¿Vale? Y gracias a esta tecnología QC-Flex está diseñada para un concepto integral de generación, de consumo, ¿vale? Y en un futuro no muy lejano, el almacenamiento de la energía, ¿vale? A través de la batería o a través de gestor de cargas o, por ejemplo, también en un futuro no muy lejano, de vehículo eléctrico bidireccional, ¿vale? También permite, como decía antes, un ajuste flexible de los parámetros, aunque la inmensa mayoría de los parámetros de los países, como decía, hasta 86 países, si no recuerdo mal, viene preconfigurada, simplemente hay que indicar en la puesta en marcha el país donde lo estamos instalando, ¿vale? Pero sí que nos permite cambiar distintos valores siempre a través de un menú de desbloqueo, ¿vale? Para que no cualquier usuario final pueda tocar sin conocimiento y pueda y esa
el que vaya a tocar ese cliente final al inversor, pues no afecte de manera sensible al correcto funcionamiento del inversor. Entonces, mediante un código de desbloqueo se pueden cambiar parámetros como, por ejemplo, la tensión de funcionamiento, más que la tensión de funcionamiento, la tensión pico y un hueco de tensión para que no se desconecte el inversor ante posibles huecos de tensión, que de manera muy puntual, durante hasta, por ejemplo, 3 segundos, pueda bajar la tensión un 10% sin que se apague el inversor. Se puede también poner a trabajar a tensión constante, se puede cambiar distintos parámetros que permite hacer un ajuste de la configuración más flexible. Como decía, las ventajas de los STK Grid, en este caso de los monofásicos, aquí tenemos dos gráficas donde podemos ver el rango de tensiones, aunque está la gráfica inferior está incompleta, pero os lo comentaré. Por ejemplo, los inversores de este grid de 1,5 kilovatios hasta los 3 kilovatios, el rango de tensión empieza de los inversores de 1,5, 2 y 2,5 kilovatios. Estos inversores empiezan en funcionamiento con solamente 75 voltios, ¿vale? Cuando, por ejemplo, inversores de la competencia es necesario una tensión de entrada fotovoltaica superior a los 120, 140, 150 voltios, que en la práctica es lo que os decía antes. En la práctica, los inversores de 1,5, 2 y 2,5 kilovatios pueden funcionar perfectamente con 3 paneles fotovoltaicos, esos 75 voltios. Es cierto que esto también lo debo un poquito modificar, ya que ahora ya sabemos que hay paneles que tienen una tensión de circuito abierto que ya se aproxima, incluso supera esos 40 voltios y por lo tanto con incluso 2 paneles fotovoltaicos ya podríamos estar produciendo, ya podrían estar funcionando estos inversores de 1,5, 2 o 2,5 kilovatios. ¿Vale? Y la tensión de funcionamiento, el rango de funcionamiento es hasta los 360 voltios. Para los inversores de 3 kilovatios, la gráfica en negrita, el rango es desde 125 voltios, pero en este caso llegan hasta los 600 voltios, ¿vale? Y los inversores más grandes, el de 3,6, 4,6 y el de 5 kilovatios, el rango de tensiones es desde los 150 voltios, es decir, a los 150 voltios el inversor de 5 kilovatios ya va a entrar en funcionamiento, ¿vale? Hasta los 700 voltios. ¿Vale? Esto que nos permite, ¿en qué deriva estas características? Pues que vamos a tener un rango más amplio de producción fotovoltaica. Si vamos a necesitar menos tensión para que esté en funcionamiento, eso significa que vamos a empezar a producir antes y vamos a dejar de producir después, a horas más tardías. En la práctica pueden ser quizás media hora antes empezar a producir y otra media hora después. Es una hora, un día, que bueno, en un día no es mucho, pero eso multiplicado por 365 días al año, pues son más de 300, en la práctica son más de 300 horas solares de producción con respecto a inversores de la competencia. 300 horas solares, teniendo en cuenta una media de 8 o 9 horas al día solares, son
10, 20... Son prácticamente un mes más de producción fotovoltaica en un solo año. Se nota bastante, ¿vale? Esto también lo que nos provoca es tener un excelente comportamiento de carga parcial. Como aquí vemos en esta gráfica, a un rendimiento, perdón, a una potencia de un 25% de la potencia nominal, estamos ya en unos rendimientos cercanos al 98%, 98-99% de su potencia, perdón, de su rendimiento nominal. Por lo tanto, desde tensiones, desde producciones muy bajas, muy pequeñas, la eficiencia ya es muy elevada, cercana al rendimiento nominal. Esto también podemos conseguir una alta, conseguimos una alta eficiencia sin tener que ver esa tensión de entrada, es decir, dentro del rango de entrada de tensiones, como en esta gráfica, vemos como el rendimiento del inversor es prácticamente el mismo, o sea, fluctúa entre el 95 y el 98%, es un 3% de rendimiento que en la práctica apenas se va a notar, ¿vale? Pero vemos como desde tensiones muy bajas hasta tensiones finales, el rendimiento es prácticamente el mismo, ¿vale? Y como decía, es ideal para tensiones de entrada bajas, ¿vale? Lo que nos va a permitir salvar sombras, nos va a permitir jugar con diferentes configuraciones o inclinaciones de las cubiertas sobre las cuales instalar el campo fotovoltaico. Y en la práctica, al poder jugar con tensiones, con string de paneles fotovoltaicos más cortos, nos va a conseguir o nos va a proporcionar crear campos fotovoltaicos de muy diferente naturaleza. Esta gráfica que vemos aquí, esta foto, es una termografía, ¿vale? Donde vemos dónde están los puntos más calientes del inversor, que no son otros que los IGBTs, que realmente es el componente electrónico que realmente hace la función más importante de los inversores. Realmente, siendo puristas, un inversor no debería llamarse inversor, sino IGBT, ya que lo que nos hace un IGBT es trocear la onda, la señal de corriente continua, ¿vale? Trocearlo infinitas veces para conseguir una onda sinusoidal a la salida, ¿vale? O sea, realmente el corazón de un inversor son estos dispositivos. Y en esta cámara termográfica, en esta imagen termográfica de un inversor de 3,6 kilovatios a una temperatura ambiente de 25 grados, la temperatura mayor en los IGBTs es de 74 grados, mientras el resto de componentes del inversor, como veis, está en torno a los 40 grados, más o menos, según el color que nos muestra esta imagen termográfica. De hecho, este inversor, cualquiera de nuestros inversores, en el pleno mes de julio, se puede tocar y está caliente, pero no te vas a quemar. Lo he comprado yo por mis propios, por mi persona en el laboratorio que tenemos instalado uno de nuestros inversores. Y bueno, está caliente, pero no quema. Entonces, eso es gracias a, como decía antes, a que la eficiencia de la tecnología CoolCFlex permite que los componentes estén a una temperatura o trabajen a una temperatura inferior, asegurando un funcionamiento más fiable, y están diseñados para una vida útil más extensa. ¿Vale? Dentro de la circuitería, como ahora lo comento, están incorporados también esos disipadores de calor, ¿vale? Ya que para nosotros es muy importante esa disipación de calor, ¿vale?
Aquí veis una imagen del movimiento del flujo de calor, ¿vale? Como veis, hay un ventilador interno para ayudar a mover ese flujo de calor, normal, está aquí, ¿vale? Pero que este ventilador interno, si por el motivo que sea deja de funcionar, no afecta en nada al correcto funcionamiento del inversor, ¿vale? Lo único que no está ese movimiento del flujo interno, pero va a seguir disipando exactamente igual. Simplemente que la carcasa pues quizás esté un poquito más caliente, ¿vale? Y al exterior, como decía y como he repetido ya en varias ocasiones, no hay ningún tipo de apertura al exterior ni de ventilación, es decir, ni de ventilador, ni ningún tipo de apertura más allá de esas tres aberturas aberturas para la conexión de los puertos de comunicación, que en la caja del inversor se incorporan 3 tapones para poder ponerlo, para poder taparlo y evitar que pueda acceder ningún tipo de insecto, ningún tipo de polvo ni nada, ¿vale? Para que esté totalmente aislado, sea estanco, ¿vale? Al no tener ese ventilador externo, el ruido que produce en nuestros inversores de conexión a red, la gama CoolCep Flex y la gama CoolCep 3 Flex, la trifásica, ¿vale? Hacen que apenas tenga ruido, ¿vale? En este caso, los inversores tienen una emisión de ruido de 31 decibelios, que comparado, por ejemplo, con un dormitorio tranquilo, por la noche es en torno a 30 decibelios, ¿vale? O sea, perfectamente se podía instalar un CoolCep Flex debajo de la cama y no lo notaríais en la noche. Obviamente no lo vamos a instalar debajo de la cama, pero para que veáis lo silenciosos que son, ¿vale? Otro de los... Bueno, antes de continuar voy a ver si tengo el chat. Me dice Marta, cuando comentas que con estos inversores que admiten tensiones de entradas tan bajas podemos salvar problemas de sombras parciales, lo dices porque aunque bajen ligeramente las tensiones en paneles, al ser tan pequeña la tensión de funcionamiento del inversor, esta seguirá funcionando. No, me refiero a que podemos salvar las sombras ya que podemos hacer string más pequeños. Imaginaos, por ejemplo, que necesitamos hacer una instalación fotovoltaica con, por ejemplo, 12 paneles fotovoltaicos, ¿vale? Para que sea un número fácil, ¿vale? Y podemos hacer 2 strings de 6 paneles, 6 más 6, porque el inversor requiere una tensión mínima de funcionamiento de esos 6 paneles, ¿vale? Entonces no podemos hacer un string más pequeño, ¿vale? Y a lo largo del día, no sé, a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana, a lo largo del día, en 3 paneles de uno de esos streams, por ejemplo, tenemos sombra durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿vale? Pues entonces, al tener en 3 paneles de uno de esos 2 streams sombras X tiempo, al tener sombras, ese string, la producción prácticamente va a ser 0. Por lo tanto, durante esas X horas que tenemos la sombra, la producción del inversor va a ser del 50% de la extracción del campo fotovoltaico. En cambio, si debido a que necesitamos tensiones muy bajas de funcionamiento y como decía antes, podemos hacer string de 3 paneles, ¿vale? Si podemos hacer con nuestros CoolCep Flex este campo fotovoltaico de 12 paneles, podemos hacer 4 strings de 3, 3 más 3 más 3 más 3, ¿vale? Y uno de esos strings formado por 3 paneles son los que a lo largo del día durante X horas reciben sombra, pues ese string de 3 paneles
la producción básicamente es cero o es cercana a cero, pero los otros 3 streams sí que producen. Por lo tanto, el rendimiento de la instalación sería del 75%. En cambio, en la otra instalación estaríamos produciendo el 50% de la instalación. A eso me refiero, que es más fácil salvar estas sombras haciendo streams más pequeños y poder aislar esas sombras pues, en un único stream que pueda afectar en menor porcentaje la potencia nominal del inversor. ¿Vale? Cualquier cosa me vais diciendo. A ver si hay alguna cosita más. Vale, no hay ninguna pregunta más. Continúo. Vale, un nuevo aviso del chat. Sí, Bautista, no sé si me oyes. Sí. En este ejemplo que has puesto, ¿también tendría sentido entonces un string de 3 unidades y otro string de 9 unidades? Sí, siempre y cuando tengamos un inversor de 2 MPPTs, perdón, y que podemos jugar con ello. Podemos utilizar un MPPT para un string de 3 paneles y el otro MPPT para un string de 9 paneles. Porque si hacemos un string de 3 paneles y otro de 9 paneles y los llevamos todo a un único MPPT, al final vamos a trabajar sobre la misma tensión de los paneles fotovoltaicos. Sí, me refería a 2 MPPT, sí, claro. Eso es. Bien, En 2 gracias. MPPT, sí. De acuerdo. Vale, ¿alguna cosita más? Como ha hecho Javier, abrís el micrófono y me interrumpís sin ningún tipo de problema, ¿vale? Porque yo, aunque voy mirando de vez en cuando el chat, pero se me puede pasar y no quiero que tampoco que se quede muy atrasada la duda, ¿vale? Continuamos. Como decía, otra de las... otro de los valores añadidos que tienen nuestros inversores, en este caso ocurre tanto en los inversores on-grid de conexión a red como los off-grid, ¿vale? Es que desde Steka, a contracorriente de lo que están haciendo la inmensa mayoría de los inversores de conexión a red residencial, seguimos apostando por mantener el display, ya que, como he comentado antes, el display es una manera muy eficaz de ayudar a los instaladores a la hora de la puesta en marcha y pues poder ver distintos valores in situ. Facilitar la puesta en marcha del instalador. Si no tenemos el display, necesitamos recurrir a una aplicación, una app, a una plataforma web, a cualquier tipo de herramienta digital para esa puesta en marcha, lo cual requiere mayor o menor conocimiento, pero algún conocimiento digital de esa aplicación o de esa herramienta. Y además implica llevar consigo ese portátil, lo diré, esa tableta, ese cualquier equipo electrónico que necesitamos para esa puesta en marcha. Mientras que con el display que incorpora los inversores es muy intuitivo la puesta en marcha inicial y también es muy intuitiva la configuración importante, como por ejemplo la configuración del Energy Meter, la configuración de la inyección a red, la configuración también de la transmisión de datos para poder monitorizarla en la plataforma de monitorización de Steka, es un cloud. Y además es una herramienta, aunque a priori parezca una tontería, es una herramienta muy pedagógica para que, aparte de tenerlo la plataforma web y poder monitorizarla a través del móvil, es muy pedagógica para poder monitorizar, para poder visualizar, para poder saber más datos de nuestra instalación. Hace no mucho tiempo, en una de las ferias que asistí,
Por ejemplo, se me acercaron dos profesores que estaban buscando un inversor, aparte de optimizar sus consumos eléctricos, que lo querían implementar, lo querían usar para emplearlo como una herramienta pedagógica desde el colegio a todos los escolares. Y qué mejor que un display a través del cual la botonera poder ver pues, la producción fotovoltaica, el rendimiento diario, semanal, mensual, anual, etcétera, etcétera. Además, con este display lo que nos permite también es poder recibir ese aviso de alarma, de algún error, poniéndose la pantalla, parpadeando la pantalla en rojo y configurar también una señal acústica. ¿Vale? Como os decía, para que cualquier usuario toque por desconocimiento y pueda afectar sensiblemente al correcto funcionamiento del inversor, están bloqueados los parámetros más importantes mediante una contraseña, mediante una combinación de teclas, que es muy sencillita, ¿vale? Y luego, al acceder al menú para desbloquear distintas funciones, nos solicita una contraseña de 5 dígitos, que en este caso cada inversor tiene asociada a su número de serie estas contraseñas, estos passwords de 5 dígitos que se tiene que pedir al servicio técnico, en este caso a mí, al servicio técnico de STK Ibérica, para desbloquear estos valores, como puede ser, por ejemplo, un reseteo a valores de fábrica, para cambiar la selección del país, porque hayamos tenido un error en la puesta en marcha y hayamos confundido España con la opción que hay más abajo de Francia, por ejemplo, y necesitamos resetear el país o cambiar cualquiera de los parámetros que se puedan modificar, como os he dicho al principio de la presentación, ¿vale? Vale, en cuanto a la plataforma de monitorización, este caso un cloud, podéis acceder a través de nuestra página web, stk.es. Hay un apartado que es monitorización. Por un lado está la monitorización on-grid, en este caso es un cloud, donde podéis pinchar y directamente os lleva al login a la página de inicio para acceder a la plataforma. También está la opción en la página web de la plataforma de monitorización de los sistemas off-grid, que ya hablaremos mañana, ¿vale? Esta monitorización es gratuita desde el inicio y para siempre, ¿vale? Es muy sencillito de utilizar, muy intuitiva, ¿vale? La monitorización. Simplemente hay que conectar el inversor pues a un router o a un emisor Ethernet mediante conexión RS232, ¿vale? Y se puede utilizar esta misma plataforma para todos los inversores de conexión a red, tanto monofásicos como trifásicos de los dos modelos, tanto el CoolCep Flex XL como el CoolCep 3 Flex, ¿vale? Y se puede monitorizar a través del uso móvil, de la tableta o del smartphone, ¿vale? Otra preguntita por aquí. Me pregunta Nelio Márquez, ¿el inversor tiene contacto para accionar cargas en autoconsumo? Sí, en este caso se haría a través de un gestor de cargas, ¿vale? Ahora veremos más adelante un esquema y sí que se puede accionar consumos, en este caso de manera
analógica, es decir, por pulsos. Desde Esteca Ibérica estamos trabajando para estos pulsos, esta gestión de cargas, no sea en saltos porcentuales de 10, 20, 30, 40%, un todo o nada, sino que sea una comunicación más digital y se ajuste a los consumos, o sea, pueda activar el inversor los consumos de acorde a los sobrantes de producción fotovoltaica que haya en cada momento. ¿Vale, Nelio? Continuamos. De nada, Nelio. Esta es la plataforma de monitorización. Ahora os voy a mostrar esta plataforma de monitorización a través de la web. Ahora me estáis viendo a mí. Un segundo. Que vuelva a compartir. En la pantalla. Esteca.es. ¿Vale? Esta es la nueva web que la hemos lanzado escasamente hace 2 meses, en febrero, ¿vale? Como decía, aquí en la web tenemos una opción de monitorización. Por un lado tenemos el off-grid, que la veremos mañana, y la on-grid, ¿vale? Esto es para solventar más de una, más de dos y más de una decena de llamadas acerca de clientes, tanto distribuidores como clientes finales, acerca de que accedían a nuestra antigua plataforma de monitorización de SunCloud y no les dejaban registrarse, ¿vale? A ver si, ahora que tengo a Guillermo también detrás, a ver si desconectan ya la plataforma mis compañeros alemanes para que no haya lugar a equívocos. No obstante, simplemente accediendo aquí a la opción de on-grid, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un pequeño esquema y demás. Aquí en acceso de monitorización nos va a llevar a la plataforma, ¿vale? En este caso, si no nos hemos registrado aún, si no tenemos un perfil registrado, lo que debemos acceder es aquí a la parte inferior, en registro, y aquí iremos metiendo todos los datos que aquí nos piden, ¿vale? Pues primero si es de uso privado o es de uso de empresa, ¿vale? Y luego pues los datos típicos de un registro, ¿vale? El correo electrónico y la contraseña. Una vez cumplimentado toda la información y habiendo habilitado las condiciones de uso, le daremos a confirmar y enviar y ya estaremos dadas de alta en la plataforma, ¿vale? En este caso, y aprovecho también para compartirlo con vosotros, aunque algunos ya lo tenéis, accediendo mediante este correo y esta contraseña, podéis tener acceso a una demo de nuestro inversor que tenemos en nuestras instalaciones de prueba. Ahora veremos cuando accedamos cuál es el intervalo donde hay datos reales, por así decirlo, ¿vale? Pero simplemente correo soporte@esteca.es y la contraseña Esteca Ibérica más, siendo la S inicial en mayúscula, podéis acceder, ¿vale? Este es de uso público. Para vosotros también, para que os lo podáis mostrar a vuestros clientes, ¿vale? Iniciamos sesión. Y aquí tenemos este inversor. Cuando nos registremos por primera vez, esto nos va a salir en blanco, ¿vale? Y tendremos que crear una nueva planta, ¿vale? Esta es la home, la página de inicio. Aquí se nos muestra todas las instalaciones que tenemos, ¿vale? En este caso, pues, la que tenemos en nuestras oficinas, el Esteca Gris 3011, otro perfil que hice de prueba, ¿vale? Pero si no, nuevamente habría que registrar una nueva planta. Son datos
básicos, pues nombre de la planta, pues aquí pues pondríamos, por ejemplo, un nombre identificativo, pues el de nuestros clientes o el de nuestra instalación o la potencia del inversor o similar, ¿vale? Este va a ser el nombre que va a aparecer aquí en el inicio, aquí, ¿vale? Para que lo podáis ubicar, ¿vale? Metemos la información oportuna, nombre, apellidos, calle y demás información, ¿vale? Y aquí abajo podemos introducir valores técnicos del inversor para que el sistema nos pueda ir contabilizando cuál ha sido el ahorro en euros, el ahorro económico de la instalación mediante la producción y el ahorro en consumo, ¿vale? En cuanto aquí podemos indicar los costes de electricidad, es decir, cuánto pagamos por el consumo cuánto pagamos a la red por el consumo de los kilovatios hora y ahora en España, que gracias a Dios se nos ha habilitado la compensación, ¿a cuánto se nos compensa? ¿Vale? Pues la complementaríamos toda esta información y le daríamos a crear. Y ya tendríamos nuestra información aquí, ¿vale? Accederíamos y aquí nos aparecerá el inversor. Pero antes voy a acceder a este otro perfil que tengo de prueba que no tengo nada registrado, ningún inversor. Entonces, una vez que tengamos la instalación configurada, nos aparecerá este aviso. No se ha configurado ningún dispositivo para el proyecto actual. Es decir, no hemos registrado ningún inversor, no hemos registrado el inversor. Para ello, tenemos que o bien pulsar aquí, como habéis visto, o bien en la rueda dentada añadir un dispositivo. ¿Vale? Como habéis visto, nos lleva a esta misma página, ¿vale? Aquí añadiríamos el número de serie del inversor, recordad que son 20 dígitos, ¿vale? Y le daríamos a añadir. Y aquí nos aparecería una vez registrado y una vez detectado por el sistema. Como vemos, en este caso, este inversor. Aquí nos aparecería registrado, ¿vale? ¿Que queremos asociar a esta cuenta más inversores? Pues no, no habría más que añadir ese número de serie del inversor a añadir. Me ha salido el aviso del chat. No me aparece ahora el chat. Sí, ahora. Marta me pregunta, ¿tenéis previsto incorporar en el propio inversor algún sistema para gestionar la energía o para hacer inyección cero, por ejemplo? No. Todo esto va a ser siempre a través de equipos externos, de Energy Meter externos. Bien Energy Meter, como he comentado, bien SEM, bien el gestor de cargas, ¿vale? Y en caso de estar inyectando energía a la red en un autoconsumo con compensación de excedentes, el propio inversor distingue entre energía autoconsumida y energía exportada. Sí, ahora en la gráfica lo veremos en detalle, pero claro, en este caso no es el inversor el que distingue entre energía consumida y energía volcada a la red, sino que el inversor se apoya en el Energy Meter de turno instalado, ¿vale? Una vez registrado el inversor, ya tenemos nuestro sistema con el inversor y no tendremos datos en nuestra plataforma de monitorización si previamente no hemos activado la transmisión de datos a través del inversor, ¿vale? Que ahora lo podemos ver en un momento, y hasta que no pasen entre 15 y 20 minutos desde que se activó esa transmisión de datos hasta la primera muestra de representación gráfica y de datos, ¿vale? Como os decía anteriormente, vamos a ir a ejemplos prácticos, en este caso eran finales de junio más o menos. A ver, uno con consumos también.
este, por ejemplo. O este, por ejemplo, va. Esperad que se vea, ¿vale? Pues esto, por ejemplo, sería un ejemplo práctico, ¿vale? Donde la línea discontinua verde nos muestra la potencia fotovoltaica que está recibiendo el inversor, ¿vale? Recordad que este inversor es un STK Grid de 3 kilovatios, un 3011/2, por lo tanto, la potencia nominal del inversor es de 3 kilovatios, ¿vale? Como así vemos en la línea continua verde que nos muestra la potencia de corriente alterna a la salida de inversor, ¿vale? En este caso, 3006 vatios, ¿vale? Es decir, cuando hemos llegado a esa potencia nominal del inversor, el propio inversor capa la producción en alterna que entrega a la red o a los consumos, ¿vale? En este caso la producción fotovoltaica es mayor, el campo fotovoltaico es mayor, porque por ejemplo conseguimos llegar a esa potencia nominal a las 11 menos cuarto de la mañana, sí, es verdad que es en julio, y nos capa esa producción fotovoltaica recibida por la potencia nominal del inversor. Y en la otra parte de la gráfica, la línea roja lo que nos representa son los consumos que estamos tirando de la red, ¿vale? Pues en este caso, pues en toda la madrugada tenemos un consumo de 1,9 kilovatios. Puede ser, por ejemplo, un calefactor, un aire acondicionado o lo que sea, ¿vale? Y vamos viendo cómo aquí a las 7:30 de la mañana en nuestra instalación no hay consumos y a las 10:30 pruebas que iba haciendo yo de manera presencial, no sé exactamente qué prueba hice entre las 8 menos cuarto y las 10:30, 10:15, pero vemos como a partir de las 10:30 la gráfica pasa a ser sombreada en azul, lo que nos indica que eso es lo que estamos volcando a la red, ¿vale? En este caso, llega un punto que la tensión, perdón, la potencia que estamos volcando a la red se estabiliza en torno a 1 kilovatio. Esto es porque previamente en el inversor, en el control dinámico de potencia, establecimos que volcara a la red como mucho 1 kilovatio. Entonces, aquí tenemos que el excedente, como mucho, de 1 kilovatio se volcará a la red. Y aquí vemos como por algún tipo de, de disminución en cuanto a la producción fotovoltaica ese día, pues llega un momento en que, por ejemplo, a las 2 de la tarde se está tirando de la red para los consumos que había en ese momento de 552 vatios. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, desde las 1:30 hasta el resto del día, se estuvo tirando de la red de manera constante, pues en función de las necesidades que había y la producción fotovoltaica que había también a lo largo del día. Podemos ver otra gráfica de otro día, por ejemplo. Pues aquí, por ejemplo, vemos cómo hasta las 7 menos cuarto de este día la producción fotovoltaica era cero, por lo tanto los 1,9 kilovatios de consumos las estábamos tirando directamente o los estábamos comprando directamente a la red. Y como a partir de las 7 menos cuarto la producción fotovoltaica empieza a ir creciendo, siendo por ejemplo de el 10% a las 8 menos cuarto de la potencia nominal, ahí vemos como la entrada de contador de entrada, o sea, lo que estamos tirando de la red, ha bajado esos 300 vatios y ya son 1.600 lo que estaríamos consumiendo de la red. Y así, de manera exponencial,
a medida que iba aumentando nuestra producción fotovoltaica, pues la demanda de la red iba disminuyendo hasta que, en este caso, a las 9:30 de la mañana pasábamos a tener excedente de producción fotovoltaica para poder volcar a la red. Y como vemos, desde las 9:30 hasta prácticamente las 6 de la tarde, estábamos volcando a red de manera continua con un pico de 2,6 kilovatios y luego seguidamente establecería que el excedente a volcar a red no pasaría de esos 1 kilovatios, ¿vale? Y aquí vamos viendo exactamente la misma información gráfica. Dentro de la aplicación de la plataforma web podemos ver distintos widgets que podemos ir añadiendo, como vemos aquí, como puede ser el rendimiento de la instalación, las condiciones meteorológicas que hay en nuestra instalación, en la ubicación de nuestra instalación, y podemos ver aquí también un widget que es igual o más de importante que la gráfica, que es este contador de entrada, donde por un lado podemos diferenciar la producción fotovoltaica volcada a red, los excedentes, ¿vale? El contador de entrada, tanto del mes actual como del mes anterior, y por otro lado la potencia de red que hemos ido consumiendo de la red, ¿vale? Bajo el epígrafe del contador de consumo. También podemos acceder pues, a distintos informes de proyecto, como el rendimiento desde un intervalo temporal, ¿vale? Donde a través de un Excel o un documento de texto, recibir esa información o exportar esa información que podamos utilizar para distintas estudios que queramos hacer, ¿vale? Los datos de contacto, el objetivo mensual, ¿vale? Pues aquí gráficamente, en este caso gráficamente a través de barras, cuál ha sido la producción, cuál ha sido el rendimiento objetivo y demás, ¿vale? Y a modo de esquema, pues nos dice con la producción fotovoltaica que hemos tenido en nuestra instalación, a cuántas cargas de móviles equivale, cuántas toneladas de CO2 hemos ahorrado a la atmósfera, ¿vale? Y en este caso, cuántos vuelos podríamos haber hecho entre Múnich y Hamburgo, por ejemplo, ¿vale? También por aquí, que no he comentado antes, como veis, si previamente hemos indicado los precios, podemos tener aquí también de manera esquemática, pues cuánto hemos ahorrado y cuál es la producción, el rendimiento energético de nuestra instalación. Como podéis ver, esta instalación la tengo yo para hacer pruebas, por lo tanto el inversor normalmente está pagado, por lo tanto el ahorro y el rendimiento pues, es muy bajito. Y poco más. Esta es la plataforma. Se puede... hay 4 idiomas, ¿vale? Tenemos el español, el polaco, alemán y el inglés también, ¿vale? En este caso, para nuestros compañeros de Donauer de Portugal, si es más sencillo el idioma en inglés, pues simplemente ponerlo en inglés y aparecerá todo en inglés, ¿vale? Automáticamente. A ver si carga ahora. Ahora no me quiere cargar. Eso es. Pues simplemente automáticamente cambiaría el idioma de la plataforma. ¿Vale? Es muy sencillita, es muy intuitiva y bueno, pues vamos a
a continuar con la presentación. No sé si hay algún tipo de pregunta, de consulta. Abrid el micrófono si queréis o escribídmelo por el chat. ¿Ninguna? Vale, pues un momento y vamos a continuar. Vale, continuamos con la presentación. Este es un ejemplo práctico de lo que nos permiten la gama de inversores de conexión a red de Steca, ¿vale? Poder jugar con distintas distribuciones fotovoltaicas, poder jugar también con instalaciones fotovoltaicas a dos aguas o orientación, en este caso, este-sur o sureste, ¿vale? Y también, no sé si aparece a continuación, no aparece a continuación, pero sí que se puede utilizar, aunque en la práctica, al requerir simplemente string de 3 paneles, pues en la práctica rara vez se va a necesitar, pero sí que se puede utilizar con optimizadores TIGO, ¿vale? Los inversores. Sí que es compatible con nuestros inversores Steca, ¿vale? Steca Grid, los optimizadores TIGO, ¿vale? En cuanto a los elementos que que viene en el inversor, por un lado tenemos el propio inversor, ¿vale? Como vemos aquí. Tenemos la placa de montaje, que es de acero inoxidable o de aluminio, no recuerdo, ¿vale? Es muy sencillita, tiene cuatro orificios para anclarlo a la pared con 4 tornillos, y luego tenemos 4 dientes salientes para poder colgar el inversor, ahora lo veremos después, y una pestaña superior de seguridad para poder asegurar el inversor. Con el inversor también nos viene el conector de corriente alterna, el adaptador, ¿vale? Y también nos viene, dependiendo de si el inversor tiene una o dos entradas MPPTs, pues 1 o 2 pares de conectores CC, en este caso MC4, ¿vale? Un ejemplar macho y un ejemplar hembra. Si son 2 MPPTs, si tienen 2 MPPTs, pues tendrán 2 machos y 2 hembras, ¿vale? Y por último, también vendrán 3 unidades, como he comentado en varias ocasiones, de tapón de cierre para tapar, valga la redundancia, las entradas de comunicación, ¿vale? Por un lado el puerto LAN, bueno, viene a continuación. Este es un esquema en cuanto a las recomendaciones de la instalación sobre la superficie, sobre la pared, ¿vale? Básicamente la recomendación más importante es pues, que el display esté a la altura de la vista y también que no lo embebamos, no lo metamos en una cajonera donde no tenga la corriente de flujo de aire de manera natural. Porque al final lo que estamos haciendo es que el inversor no se refrigere de manera natural y se pueda calentar de manera considerable, ¿vale? Básicamente eso, pues las distintas medidas pues, son un poco orientativas, ¿vale? Y luego, como veis aquí en esta parte derecha de la presentación, izquierda, en este caso, perdonad, es muy sencillita la instalación, ¿vale? Es simplemente la placa, sujetarlo a la pared con 4 tornillos, como veis aquí en la parte de los orificios. Y luego simplemente es encajar
en las 4 pestañas que tiene esta placa con los tetones que trae el inversor. Y en este caso, como habéis visto anteriormente, como me veis aquí, os lo voy a coger para que lo veáis. Al final, una imagen vale más que una gráfica, ¿vale? Como espero que lo veáis, aquí están los salientes, los 4 salientes, 1, 2, 3 y otro 4, que son los que los meteríamos, encajaríamos en las pestañas de la placa, y en la parte superior lo encajaríamos a este saliente del inversor, aquí lo veis, que es una medida para sujetarlo de manera más segura, ¿vale? Simplemente cogerlo y encajarlo. No lo podéis ver, ¿vale? Y se me ha olvidado comentar antes, son equipos muy, muy livianos, pesan desde los 11 hasta los 13 kilos, pero voy a mirar para documentar. Sí, eso es, desde 11 kilos hasta 13 kilos, pesan muy poquito. Un único instalador puede hacer su instalación, ¿vale? Y aunque ahora os mostraré también en la presentación los conectores, bueno, aquí vemos el display con la botonera, y en la parte inferior es donde aparece todas las conexiones, ¿vale? Ahora lo veremos de manera más detallada en una diapositiva, pero os lo quería mostrar el inversor, ¿vale? Debajo de cada entrada viene indicado, viene serigrafiado a qué corresponde cada una de las entradas, y aquí tenemos el seccionador principal del inversor, ¿vale? Lo dejo en la mesa y continuamos. Continuamos con la presentación. Cualquier duda, nuevamente me interrumpís, ¿vale? Vuelvo a compartir la presentación. ¿Vale? Aquí es lo que habéis visto, ¿vale? El seccionador. Aquí está la entrada MPPT. El ejemplo que hemos visto antes tenía 2 MPPTs, un macho y una hembra. En este caso, este ejemplo tiene un solo MPPT. Aquí tenemos la entrada de conexión a red, ¿vale? Y en la parte superior tenemos las 3 entradas de comunicación, ¿vale? LAN, que es para conectar la comunicación con Internet, con Ethernet para la transmisión de datos, ¿vale? COM1, que está reservado para, como decía antes, para la conexión de un gestor de cargas y demás. Y el COM2, ¿vale? Tercera entrada de comunicación, es donde conectaremos el Energy Meter, ¿vale? Con el inversor. Aquí lo vemos de manera más cercana, como os decía antes, ¿vale? En este caso, como veis, tienen 2 entradas MPPTs, el 6 y el 8 corresponde a la entrada positiva y el 5 y el 7 a la negativa. Este caso sería un modelo de 3,6, 4,6 o el nuevo de 5 kilovatios que tiene 2 MPPTs, ¿vale? Y en cuanto a las conexiones de corriente alterna, se pueden hacer de 2 maneras. Por un lado tenemos la normal, ¿vale? A 220 voltios. Y también podemos hacer una conexión bifásica, ¿vale? En este caso, pues aquí vemos la diferencia entre a la hora de conectar
la corriente alterna a una red bifásica y la diferencia para conectarla a una red trifásica, ¿vale? Tampoco entro más en más detalles, simplemente que sepáis que los inversores de conexión a red Steca pueden funcionar o pueden trabajar con corriente alterna tanto en una red trifásica como bifásica, ¿vale? Y bueno, pues esto sería un ejemplo de uso de nuestros Steca Grid, ¿vale? He puesto un icono de una batería genérico, pero está más encaminado a la gestión, aunque habrá a medio plazo, habrá tendremos inversor que puedan gestionar batería, ¿vale? Pero irá más encaminado, porque así creemos que irá más orientado el mercado a la gestión bidireccional del gestor de coche, perdón, a la gestión bidireccional de la carga de vehículo eléctrico, ¿vale? Al fin y al cabo, un vehículo eléctrico no deja de ser una batería con ruedas, ¿vale? Y a través de un gestor de cargas, pues poder activar o desactivar en función de la energía sobrante, más o menos cargas, ¿vale? Ahora vamos a hablar bueno, no, ya no es nuevo, el CFLS XL, ¿vale? Que como veíamos antes va desde los 4 kilovatios hasta los 10 kilovatios. Me han preguntado varias veces, y ya os lo digo, inversores de más de 10 kilovatios, Steca Ibérica no comercializa, pero sí que son interesantes y competitivos para, por ejemplo, una instalación de 15 kilovatios, de 16 kilovatios. Es interesante realizarlo con dos inversores trifásicos de 8 kilovatios. A lo mejor para instalaciones de, por ejemplo, de 50 kilovatios, no es competitivo poner 5 inversores de 10 kilovatios, pero para pero para instalaciones de 20, 15, 25 kilovatios, pues sí que puede ser, desde el punto de vista económico y rentable, el poder realizar a través de nuestros inversores sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pues exactamente igual que los modelos monofásicos y trifásicos, CoolCep Flex y CoolCep 3 Flex, pues este equipo es muy ligero. Bueno, aquí vemos a un compañero alemán que, como sabéis, los alemanes son más forzudos, con una mano lo sostiene, pero es muy sencillito, es muy ergonómico. En este caso, esta gama tiene agarraderas laterales en esta zona grisácea por detrás para poder introducir los dedos y poder manejarlo de manera más sencilla, ¿vale? Es igual de sencillo de instalar y de la puesta en marcha, ¿vale? Y simplemente ¿qué más decir? Pues bueno, eso, como decía, la puesta en marcha, al tener el display, pues se nos guiará a través del menú, ir haciendo la configuración de la hora, la fecha, el país, en este caso para esta gama de inversores también nos va a pedir que le seleccionemos cuál va a ser el energy meter que vamos a configurar, cosa que por ejemplo en el otro modelo de inversor on-grid monofásico y la otra gama de trifásico de CoolCep 3 Flex, en la puesta en marcha solo es necesario meterle o configurarle en la puesta en marcha para que pueda funcionar el formato de la hora, bueno, el idioma, el formato de la hora, el formato de la fecha, hora, fecha, y seleccionar el país donde va a estar instalado el inversor para que pueda acoplarse a esas características técnicas según normativa del país, ¿vale?
Y luego, a lo largo del menú y una vez instalado, una vez hecha la puesta en marcha, podríamos configurar, como dije en su momento, el Energy Meter, la inyección cero, o la inyección que queramos hacer a red, y la transmisión de datos, ¿vale? En este caso, en la gama CoolCFS XL, todo esto se debe hacer en la puesta en marcha. Simplemente que en lugar de 5 pasos como en la otra gama, en esta puesta en marcha, pues creo que son 8 o 10, ahora lo veremos, ¿vale? Como decía, la gama es desde los 4,2 kilovatios hasta los 10 kilovatios, ¿vale? Teniendo inversores de 5,5, 7 y 8,5 kilovatios. Estos tienen dos entradas MPPT, ¿vale? Aquí tenemos un esquema de instalación, ¿vale? Vamos a ver, en este caso, lo que viene con el inversor, viene el propio inversor, en este caso, que se me ha olvidado comentar antes, este modelo de inversor sí que tiene dos ventiladores para refrigeración forzada, disculpad, ¿vale? Y en la parte de abajo siguen estando las conexiones, ¿vale? Y con el inversor viene la plaquita para sujetarlo a la pared, ¿vale? Con los tornillos correspondientes. Vienen también los conectores MP4 para la entrada de fotovoltaica y el adaptador de la entrada trifásica, ¿vale? Pues igualmente, como hemos comentado antes, pues es la recomendación en cuanto a la instalación, ¿vale? Por un lado, la sujeción de la pestañita y colgar el inversor, y aparte, como hemos visto aquí abajo, también vienen un par de orificios para sujetarlo a la pared, como vemos aquí, ¿vale? Este es un ejemplo de... perdonad. De la instalación, ¿vale? Aquí vemos como en la parte inferior izquierda está la entrada fotovoltaica, ¿vale? Los conectores de corriente continua, y en la parte derecha están los conectores de corriente alterna, ¿vale? Para la conexión del cableado, ¿vale? En este caso, a diferencia del inversor CoolCFS monofásico y el trifásico, este sí que hay que evitar, hay que levantar una placa de protección para hacer las conexiones, en este caso de comunicación, ¿vale? Y bueno, pues en esta siguiente, aquí es lo que os comentaba, ¿vale? Hay que quitar esta plaquita, ¿vale? Bueno, el seccionador apagado, ¿vale? Quitamos esta plaquita que está en la parte inferior del inversor, ¿vale? Quitamos esta protección y ya tenemos al alcance todas las entradas de comunicación, ¿vale? Las cuales podemos, las entradas de comunicación, perdonad, y de conexión tanto fotovoltaica como de red, las cuales las podemos ir haciendo, ¿vale? Esta es la diferencia con respecto a la otra gama de inversores que hemos visto antes, que simplemente son de plug and play, no hay que abrir nada, simplemente es conectar, ¿vale? Tanto la entrada de corriente continua como la entrada de corriente alterna, como la comunicación, ¿vale? Aquí os voy a mostrar, antes no lo he indicado para no ser repetitivo, pero os voy a mostrar dos esquemas de cómo podemos instalar
el Energy Meter, lo cual tenemos que comunicarlo en la configuración del Energy Meter, decirle al inversor si el Energy Meter está instalado para medir consumo o para medir alimentación, ¿vale? En este caso, para medir consumo, el Energy Meter está antes de las cargas, ¿vale? Entre el inversor y las cargas, ¿vale? Mientras que para medir la alimentación, ¿vale? El Energy Meter debería estar entre aguas arriba, entre el contador general, por así decirlo, y el inversor, ¿vale? Aquí la instalación del Energy Meter, disculpad, está en modo alimentación, ¿vale? Bueno, como veis, y ahora no, mañana os mandaré la nueva actualización con el documento con todos los Energy Meter, ¿vale? Tanto los monofásicos como los trifásicos, y dentro de los trifásicos, tanto para la gama Curces 3 Flex como para la gama Curces Flex XL, así como para, en el caso del Energy Meter correspondiente al Curces Flex XL, que hace inyección cero o control activo de la potencia y monitorización, que es el modelo de TQ System EM300LR. Viene también en este documento el paso a paso de cómo hacer la configuración del Energy Meter. Es el único, vuelvo a insistir, dentro de los 17 o 18 compatibles, dentro de 6 marcas, que es necesario hacer una preconfiguración previa del Energy Meter para que pueda funcionar correctamente, ¿vale? En este documento, ese paso a paso, esa puesta en marcha, de esa configuración o preconfiguración, también viene indicado, ¿vale? Os lo mandaré. Como aquí en esta formación hay un poco mezcla de tanto la parte comercial como la parte técnica, yo lo haré llegar porque tengo más en relación con mis compañeros de técnico, ¿vale? Porque al final sois vosotros los que lo utilizáis, no vuestros comerciales de turno o director general, ¿vale? Al final esos manuales son útiles para vosotros, para nosotros los técnicos, vamos. ¿Vale? Este es un ejemplo de cómo se pueden conectar de manera presencial a cualquier dispositivo electrónico a través de un router. Tenemos aquí la entrada LAN del inversor, tiene 5, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, tiene 5 entradas de datos, ¿vale? Pues la que está más hacia la derecha es la que sirve para conectar a la entrada LAN de manera presencial. También, como algunos lo sabréis, y si no os lo comento, se puede acceder y configurar mediante el web server, ¿vale? Para ello es un poquito más complicado porque hay que configurar el inversor a la misma dirección IP que tenga el router o en este caso el emisor de red, ¿vale? Más cosas. Una vez que se han hecho todas las conexiones, volvemos a poner la tapa de protección, ¿vale? Y encima de ella ponemos el embellecedor, ¿vale? O sea, para acceder al cuadro de conexiones, por así decirlo, hay que quitar el embellecedor y luego hay que quitar la placa esta de protecciones, ¿vale? Bueno, pues los conectores de corriente continua, en este caso provenientes de la fotovoltaica, pues son plug and play, como hemos visto antes, ¿vale? La conexión, una vez que tenemos tanto la conectada al inversor, tanto la entrada de fotovoltaica como sobre todo la de red, encendemos
primero el seccionador, ¿vale? Lo pasamos de la posición off o 0 a la posición on, de encendido. Previamente, obviamente, debemos haber activado las protecciones en alterna, ¿vale? Y con esto ya tendremos encendido el inversor, ¿vale? Este es el panel de control que aparece aquí, ¿vale? Como veis, aquí nos aparecen bueno, el display y 6 botoneras, 6 botones, ¿vale? Las 4 flechas de arriba, abajo, izquierda y derecha, una flecha o sea, un botón para cancelar o para volver atrás del menú y un botón para confirmar o acceder a la selección del menú, ¿vale? En el display se nos mostrará de manera gráfica y visual pues la configuración del inversor, la configuración que haya en la red y los valores gráficos de la producción, ¿vale? Abajo en el display a la izquierda nos aparecerá la dirección IP del inversor al cual está conectado y si hay algún tipo de error, ¿vale? También nos aparecerá en la parte derecha inferior, ¿vale? Nos aparecerá el tipo de error que es, si está o no conectada al portal de monitorización y cuál es la versión actualizada del sistema. Y como decía anteriormente, en la puesta en marcha del inversor, en este caso del Pulse Flex XL, es un poco más amplia o más extensa que la de la gama Pulse Flex la gama Pulse Flex o la Pulse 3 Flex, ¿vale? En este caso, pues son 10 puntos, como decía antes. Por un lado, seleccionar el idioma, la fecha y la hora, elegir y configurar el Energy Meter instalado, ¿vale? Las configuraciones de conexión, ¿vale? Las configuraciones de SoundSpec, ¿vale? El portal que vamos a utilizar para la monitorización y información adicional, ¿vale? Y por último, que es casi lo más importante porque el resto de información se puede configurar o se puede introducir una vez que el inversor está funcionando, ¿vale? Como es el Energy Meter, como es la fecha y la hora, es el idioma y todo lo demás. El valor más importante, como también ocurría con los otros inversores, es configurar, es elegir el país en el cual está instalado el inversor, ¿vale? Y una vez le configuramos el país, pues el punto décimo es la confirmación de la puesta en marcha, ¿vale? Y para terminar, que son prácticamente 1 hora y media de webinar, prácticamente, os comento que la garantía de los equipos por defecto son de 2 años de fábrica, ¿vale? Que si los registramos en la plataforma, automáticamente la garantía pasa a 5 años, ¿vale? Garantía de fábrica. Y que estos inversores permiten ampliar la garantía a 10 y a 20 años, ¿vale? Y poco más, simplemente muchas gracias por vuestra atención y bueno, ya sabéis mis datos, ahí están mis datos de contacto. Y ahora, ya que tengo a Guillermo, que no sabía, sigue por aquí Guillermo, ¿verdad? No, Guillermo se me ha ido. Bueno, pues le iba a decir que si quería comentar algo, pero bueno. Si me queréis decir algo, si me queréis comentar algún tipo de pregunta, de duda, abridme los micrófonos y comentádmelo. Olá, Hola, eu tenho uma dúvida ¿qué tal, Ana Cristina? Dime. sobre em questões de os envios em garantia de inversores de ir para Portugal.
Se ha cortado, perdón. Me preguntaba sobre la garantía. Sim, portanto, quando existe um problema com o inversor, Sí, como perdón. estás-me a ouvir? Sí, te escucho. ¿Puedes repetir? Es que te he cortado. Se tivermos um inversor com algum problema, como é que Sí. fazemos para as trocas de forma que seja mais fácil, mais simples para o cliente final? Sí, para gestionar cualquier tipo de incidencia de nuestros inversores, tanto on-grid como off-grid, se hace a través de una gestión de RMA, ¿vale? Es un documento que hay que cumplimentar con los datos del inversor. Me lo hacéis llegar a mí, ¿vale? Y reviso toda la información facilitada y os asigno un número de serie, perdón, un número de serie, no, un número de referencia de la incidencia para que me la podáis enviar a nuestras instalaciones y nosotros le podamos hacer una revisión, ¿vale? Si esta incidencia no tiene arreglo mediante asistencia telefónica o de correo electrónico, pues se procede como he comentado antes. Normalmente en estos 15 meses que llevamos Esteca Ibérica, solamente he gestionado una incidencia de un Curce Flex XL y de lo trifásico, de los monofásicos, no he recibido ningún equipo con incidencia É bom. y por lo tanto son muy fiables. Pero si hay cualquier tipo de problema, pues como os he comentado. Ok, obrigada. Nada. Chicos, y si queréis, mañana nos vemos, ¿vale? Buenas tardes y cuidaos la salud también, que es lo más importante. Un saludo, chicos. Hasta luego.